Hola, estamos muy contentos acá en la Casa del Contador porque estamos recibiendo a don Eli Feinstein Mintz, una persona que quiere representar a Costa Rica. Él es economista, es máster en políticas públicas, también es empresario y analista económico y tiene una amplia trayectoria en columnas, conferencias, comentarista también es en temas económicos, finanzas públicas y en política económica. Pero aparte de esto, don Eli fue diputado de la República en el periodo 2022-2026. Así que, ¿cómo está, don Eli? Muy bien, Rocío, muchísimas gracias por recibirme aquí en la Casa del Contador. Muy contento de estar por acá. Hace 4 años también me entrevistaron y de verdad que se siente uno muy a gusto. Bueno, qué dicha, porque nosotros también estamos muy a gusto de recibirlo y queremos que todas las personas que nos ven en La Voz del Contador se den cuenta de esto tan importante que es la proyección que tienen todos los candidatos para poder representar a Costa Rica. Por eso es tan importante poder escucharlo. Don Eli, ¿quiere realizar alguna introducción? Bueno, mi nombre es Eli Feinstein, soy el candidato del Partido Liberal Progresista. Planteamos una modernización de este país para permitir que nuestro sistema económico genere prosperidad, oportunidades para todos, que las cosas se le hagan fácil a quien quiere emprender, a quien necesita trabajar, y en este momento además recuperar la paz, que la gente pueda caminar sin miedo en las calles, que las madres se queden tranquilas cuando sus chiquillos salen a jugar en el parque, que los jóvenes puedan salir a celebrar en la noche y no quedarse encerrados por temor a una balacera. Así que tenemos un planteamiento bastante integral. Sé que hoy vamos a hablar más de economía y finanzas, pero los invito a leer nuestro plan de gobierno. Lo pueden hacer en la página plan.liberal.cr, donde además tenemos un buscador y pueden buscar por tema, pueden buscar por palabras clave, pueden buscar por capítulo. Así que el tema que les interese, ¿qué plantea el Partido Liberal Progresista en materia de tecnología? Usted pone tecnología y le va a salir todo lo que estamos planteando ahí. Así que muchísimas gracias, don Eli. Yo creo que todos queremos saber hacia dónde vamos y qué son las opciones que tenemos del país. Pero don Eli, usted se ha desarrollado profesionalmente como economista y también ha sido empresario. Esto es muy importante porque nosotros queremos saber cómo ha influido toda esta formación profesional en su visión, pero sobre todo en el desarrollo económico y fiscal de Costa Rica. Cuando uno estudia economía, es como pasar por la cabeza de uno pasa por un proceso de transformación, y en realidad lo que uno aprende es a analizar la vida desde una perspectiva diferente a la de la mayoría de la gente, que además le permite a uno analizar las cosas no solo de la economía. A mí un libro que me marcó fue un libro que leí cuando estaba en la universidad, escrito por un premio Nobel de Economía, Gary Becker, y el libro lo había escrito como en los años 60. Y cada capítulo del libro era un análisis distinto de diferentes temas. Entonces, ¿cómo toma la gente la decisión de a qué edad casarse? Desde la perspectiva de un economista, aplicando nuestra forma de ver las cosas. ¿Cómo toma la gente la decisión de qué estudiar, a qué dedicarse? Y entonces cada capítulo le presentaba a uno un tema no económico, analizado desde la perspectiva económica. Y eso me influyó mucho en la vida. Y el hecho de haber sido empresario y haber empezado mi propia empresa, o sea, empecé con un emprendimiento que logré que se convirtiera en una empresa mediana, me dio además la visión del otro lado del escritorio, de la persona que tiene que pedir permisos, que se encuentra con funcionarios que obstaculizan por puras ganas de obstaculizar, con otros que obstaculizan porque están esperando que uno les ofrezca algo, ¿verdad? Se encuentra uno con regulaciones que están en los libros, pero que no tienen ningún sentido, ¿verdad? Llegar a una municipalidad y que como requisito para pedir un permiso de construcción le pidan a uno el uso de suelo.
perdón, usted no es el que emite el uso de suelo. Entonces, ¿por qué no lo consulta en su pantalla y no me hace hacer un trámite que me hace perder 15 días, ¿verdad? Y eso ha ido formando mi forma de ver las cosas, entender que hay mejores formas de organizar la actividad económica, mejores formas de organizar el entorno político para promover prosperidad, que cuando las reglas son tan complicadas, la gente busca cómo brincárselas. Entonces es la misma ley la que promueve o fomenta que la gente incumpla, ¿verdad? Suena extraño decirlo, pero como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. Las reglas tienen que ser muy sencillas, claras, fáciles de cumplir, para que además sea fácil el ejercicio de obligar a la gente a cumplirlas. Y eso abarca todo. Nuestro sistema tributario es una maraña incomprensible, y uno no... Sin contador público, contador privado y asesor legal tributario no hay forma de salir, ¿verdad? Bueno, yo creo en una Costa Rica donde hacer las cosas es fácil, donde se exige un mayor cumplimiento, pero porque las cosas son fáciles de cumplir, ¿verdad? Y donde las oportunidades son para todos, y no solo para los que pueden pagar esos servicios de asesoría, ¿verdad? Los costos en Costa Rica son muy caros de todo, los costos de la formalidad son muy caros, y por eso, en mi visión, hay que bajar esos costos de la formalidad, lo cual abarca además la electricidad, la seguridad social, mejorar la infraestructura, porque si usted produce algo y las calles están atascadas, le cuesta más llevar el producto al mercado. Don Eli, horas ahí. Don Eli, podríamos hablar cualquier cantidad Sí. de cosas sobre una visión, pero creo que es muy importante que usted su visión la tiene sobre la parte de la economía y de lo que sucede no solo a nivel empresarial, sino también lo que sucede en todas estas instituciones a nivel gubernamental. Pero quisiéramos ver también un poquito la experiencia que le ha brindado a usted ser diputado y si ha detectado algunas debilidades en todo lo que es la estructura que tiene nuestra gestión económica y también financiera a nivel Estado costarricense. Primero, yo sé que la Asamblea Legislativa es una institución que está completamente desprestigiada, en parte porque llegan diputados que realmente no tienen la menor idea de qué significa ser diputado, pero en parte también porque la educación cívica ha fallado y la gente no entiende el proceso de formación de la ley. Las leyes no deberían de aprobarse de forma instantánea, porque pueden tener consecuencias a veces positivas, a veces negativas, y requieren de un análisis. Entonces, todo sistema legislativo en cualquier parte del mundo donde hay democracia está diseñado para que el trámite sea lento, no para que las leyes se aprueben como si fueran una maquila. Si yo tengo que rescatar algo bueno de la Asamblea Legislativa es que el diálogo existe. Y la mejor prueba de eso es que nosotros somos la fracción legislativa más pequeña de la Asamblea. Entramos hace 4 años por primera vez a la Asamblea Legislativa. No teníamos proyectos ya presentados de periodos anteriores, como si tienen Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, Nueva República, Frente Amplio, que ellos llegan y el primer día tienen proyectos que presentaron sus diputados anteriores, que ya se pueden votar. Y nosotros tenemos 27 leyes de la República presentadas que ya son ley, presentadas por nuestra fracción. ¿Cómo logramos que nos aprueben 27 leyes siendo la fracción más pequeña? Dialogando. El diálogo existe en la Asamblea Legislativa. Lo que no ha existido, sobre todo en los últimos 4 años, es diálogo de casa presidencial hacia acá. Pero bueno, la pregunta iba hacia el tema de la política económica. Sí, digamos. La gestión económica. La gestión económica. Tenemos 3 ministerios. El Ministerio de Planificación, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda. Planificación dice, ok, estas son las metas que queremos alcanzar. Mejorar la cobertura en educación, reparar tantos kilómetros de carretera, etc. El presupuesto de la República lo hace el Ministerio de Hacienda, no el de Planificación.
Entonces, cuando hacen el presupuesto, ni siquiera se fijan en cuáles son las metas. Y entonces no hay planificación que funcione porque quien presupuesta no está obligado. Entonces, en nuestro planteamiento, si usted fusiona esos tres ministerios, unifica la conducción de la política económica, entonces el mismo ministro o ministra es responsable de la planificación y de la presupuestación. Y cuando llegue a la Asamblea Legislativa y un diputado le diga ¿por qué no se está construyendo lo que dice el plan de gobierno que iban a construir? No tiene la excusa de decir, es que eso lo hacen en otra entidad. Es su propio ministerio. Desde hace 25 años o más se viene hablando de amarrar el presupuesto a la planificación y no se ha logrado por esa dispersión. El Ministerio de Hacienda es uno de los más pequeños y con menos recursos. Perdón, el Ministerio de Planificación es uno de los más pequeños y con menos recursos. El Ministerio de Hacienda tiene una cantidad enorme de recursos y el ministro de Hacienda siempre es más fuerte, digamos, más importante en la estructura de un gobierno que el ministro de Planificación. Unifiquémoslos. Un solo ministro o ministra que tenga la responsabilidad de todo. Eso nos va a llevar a una política económica coherente, integral, que nos permita, por ejemplo, lograr esa eficiencia de amarrar el presupuesto a lo que se planificó que se iba a hacer. Cosa que cualquier empresa entiende y hace, ¿verdad? El gobierno sigue presupuestando sobre base histórica. Que es decir, el año pasado le di 1.000 millones de colones, este año le voy a dar 1.000 más la inflación, o 1.000 más lo que me permita la regla fiscal. Y no se asigna el recurso con base en objetivos. Pero, don Eli, esto le afecta no solamente al gobierno. Yo sé que usted decía que a nivel privado o a nivel empresarial no se da, pero sí tenemos algunas instituciones que también estaban amarradas con todo esto. Pero es muy importante lo que usted dijo para mí, la comunicación. Y ese enlace o esa falta de comunicación entre dos ministerios nos ha estado afectando a nivel país. Usted lo que quiere es unificarlo y yo creo que una cabeza que vea todo desde un punto de vista y que no pueda solamente proyectarse hacia una sola parte nos va a beneficiar. Es que el ministro de Hacienda, al final de cuentas, lo que le interesa es la línea de abajo del estado de resultados, si hay superávit o déficit, y no le importa si se cumplen las metas para las cuales un gobierno fue electo, ¿verdad? Y por eso es importante que esas dos funciones sean responsabilidad de la misma persona. Y que vayan de la mano, claro que sí. Don Eli, yo creo que ahí vamos sobre esa línea porque usted está dándole ese enfoque de economista y también quisiéramos que esta consulta la vea desde así. ¿Cuáles deberían de ser los principios técnicos que deberían de regir en toda esta política fiscal, más que todo para los próximos años? Simplificación. No podemos seguir con un sistema con más de 180 impuestos. Nosotros llegamos desde mi despacho, con un convenio que hicimos con el programa Estado de la Nación, nos pusimos a investigar cuántos impuestos existen en el país. Encontramos 204. Bueno, ya hemos eliminado 23 proyectos de ley de iniciativa mía que se aprobaron. Se eliminaron 23 impuestos, bajamos el marchamo. Pero seguimos insistiendo en que un país con 180 impuestos es inmanejable. Solo el Ministerio de Hacienda maneja alrededor de 50 o 60 impuestos. Y entonces estamos planteando una simplificación donde dejemos vigentes únicamente los 15 impuestos que más recaudan, que son responsables del 98% de toda la recaudación de Hacienda, y eliminar los otros 35, 40 impuestos. Los recursos que tiene el Ministerio de Hacienda fiscalizando el cumplimiento de impuestos que recaudan muy poquito, usted los traslada a fiscalizar el cumplimiento en IVA, el cumplimiento en renta, el cumplimiento en combustibles, los impuestos que más plata le dejan al Estado. Y mediante ese cambio usted puede lograr una mejora en la recaudación porque está atacando la evasión, está dándole recursos a Hacienda para combatir la ilusión y la evasión. Entonces, la simplificación, para nosotros eventualmente hay que llegar a un sistema de tasas unificadas de impuestos, ¿verdad? Donde
es como un poco el concepto de renta global. Una misma persona puede tener 5 ingresos diferentes. El salario, pero de vez en cuando camaronea, entonces tiene por servicios profesionales, puede tener una propiedad de alquiler, puede tener, no sé, un premio de lotería, lo que sea, o ahorros en el banco que le pagan intereses. Y en Costa Rica, cada una de esas fuentes de ingreso paga un impuesto diferente. Eso le hace la vida imposible a la persona, le hace la vida imposible al funcionario de Hacienda. Al contador, don Eli. Y al contador, por supuesto. Sí, claro. ¿Verdad? Y yo recuerdo cuando yo dirigía mi empresa y yo me sentaba a hablar con el contador y yo le decía, explícame cómo funciona esto y cómo organizo esto para asegurarme de no meter las patas. Y muchas veces me tenía que decir, suave, déjeme ir a leer la normativa, claro, porque son tantos impuestos. Son tantos. Con tantas reglas que es imposible que uno sepa, ¿verdad? Entonces, para nosotros, simplificación, combatir la evasión y la elusión, pero no como un acto policial de garrotear a la persona que evade, sino facilitándole el cumplimiento tributario. Y sobre todo, que el sistema tributario fiscal no obstaculice la actividad productiva, por el contrario, que la fomente. Y de nuevo, eso no se logra con tasas escalonadas, y con la gente pagando 30% y todavía políticos pretendiendo que se suba a más del 30%. De ahí eso mata la actividad económica. Claro. Don Eli, ahí estaríamos hablando de una disciplina que tendríamos que tener a nivel fiscal, pero podríamos verla también con el crecimiento económico sostenible. Claro, justo como terminaba mi anterior respuesta, el sistema tributario, a ver, que a usted le saquen plata al bolsillo, eso no promueve crecimiento económico. Pero vivimos en una sociedad, tenemos un pacto social, un contrato social, donde los ciudadanos queremos que nos den seguridad, queremos que nos den educación, queremos que nos den servicios de salud. Todo eso cuesta plata. Y entonces entendemos que los impuestos son necesarios, pero no deberían de ser obstaculizadores, sino que deberían de ser lo suficiente para cubrir esos servicios, pero lo suficientemente sencillos y simples de cumplir, que no le quite tiempo al contribuyente o que se minimice el tiempo que tienen que dedicarle al cumplimiento tributario, para que esos recursos que se dedican al cumplimiento tributario más bien se dediquen a hacer crecer la producción. Sí. Un profesional liberal, porque eso es lo otro que yo he hecho como consultor en materia económica, uno como trabajador independiente, básicamente. El cumplimiento es complejísimo, entonces uno tiene que dedicarle muchas horas a aprender cada vez que Hacienda se le pega la gana cambiar el sistema de factura. Ahora, con el nuevo sistema, yo ahora no estoy dando servicios profesionales porque estoy en lo que estoy metido, pero he conversado con amigos y con colegas y con abogados y me dicen, es una pesadilla el cambio a la nueva plataforma. La nueva plataforma podrá ser mejor, pero no está bien explicada, no está bien implementada. Hacienda, en vez de facilitar las cosas, ¿qué decisión tomó? Que ya usted no pueda pagar desde una cuenta suya los impuestos de su mamá. Y entonces hay que hacer todo un proceso de domiciliación de cuentas. ¿Por qué le dificulta a Rocío pagar los impuestos de la mamá si eso es más recaudación para Hacienda? Si Rocío Rocío es contadora y quiere asegurarse que su mamá no se meta en tortas, no. Entonces hay que ir a hacer un trámite y hay que abogados y certificaciones. Pues eso no tiene ningún sentido. Don Eli, vieras que yo voy a hacer un paréntesis ahí y les voy a decir a las personas que nos están viendo que el Colegio de Contadores Privados tiene una gran cantidad de profesionales bien calificados para que le ayuden todos estos puntos que está diciendo don Eli. Entonces búsquenos, porque realmente somos un profesional que les va a ayudar de sobremanera. Don Eli, yo creo que usted le da el clavo a muchas cosas, o sea, son muchos temas que estamos viviendo ahorita a nivel nacional, que la gente se preocupa y quiere ver cómo podemos salir sobre esto. Y por eso voy a la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene el trabajo de los contadores privados en una correcta aplicación de normativa fiscal y también de la transparencia de la información financiera?
es que son vitales, ¿verdad? De nuevo, cualquier profesional liberal o cualquier emprendedor o cualquier empresa necesita poder asesorarse. Y el contador privado es como la persona con la que uno puede lograr mayor cercanía. Pero nuevamente, y como lo decía usted, Rocío, en esta maraña con tantos impuestos, no hay una sola persona que pueda entender la globalidad del sistema. Y entonces cualquier emprendedor, cualquier empresario debería de consultar primero y decir, ok, ¿cómo organizo mi negocio para garantizarme el cumplimiento, pero también para no pagar de más? A nadie le gusta pagar lo que no tiene que pagar. Y el contador, por lo menos mi experiencia cuando yo monté mi empresa, el contador era mi persona de más confianza. Digamos que los abogados a veces enredan un poco las carambadas. Don Eli, por eso los contadores vamos al cielo. No sé si usted ha escuchado. No voy a decir para dónde van los abogados, pero los contadores vamos al cielo. prefiero no averiguar en entrevista. Averiguamos después. Pero sí, o sea, las personas que deciden dedicarse a la contabilidad tienen que tener una paciencia franciscana y una atención al detalle, ¿verdad? Pero nuevamente es quien le puede decir a uno, como emprendedor, como empresario, organícese así, haga esto, esta compra de materiales tiene que pedir la factura de tal manera, etcétera. Me parece que cumple un papel fundamental, pero también creo que este sistema tan enredado no le ayuda a nadie, sí. no le ayuda ni al contador ni por supuesto al que tiene que pagar, al obligado tributario, ¿verdad? Sí, claro, y digamos que los contadores también tenemos que tener claro que nuestra preparación no terminó en el colegio, en la universidad, sino que viene aparte en toda la experiencia y en la actualización que tenemos que tener constantemente. Y la experiencia se da mucho con empresarios o con emprendedores e inclusive trabajadores independientes que vienen a consultarnos y así podemos evacuar las dudas, pero también aprender nosotros de muchos temas diferentes, porque no todos tienen lo mismo, ¿verdad? Sí. Algunos nos van a traer un poquito más de complejidad, pero sí sentimos que somos un gremio de mucho apoyo. Usted dice los de confianza, muchas veces decimos que somos psicólogos disfrazados de contadores, pero tenemos que saber toda su historia, o sea, desde los antecedentes, la historia actual y hacia dónde quiere usted proyectarse para poder ayudarle, pero ahí estamos. Así es. Don Eli, volvamos un poquito al tema de las plataformas tecnológicas y particularmente esta del Ministerio de Hacienda. Sí sabemos que trajo un poquito de complejidad, pero ¿cómo lo ven ustedes después de la experiencia que usted tiene como economista, como empresario y también como diputado? ¿Cómo lo han captado ustedes directamente? Mire, definitivamente era necesario modernizar las plataformas tecnológicas de Hacienda. Hacienda, no me acuerdo si eran 59 sistemas diferentes que tiene, y que no se conversaban entre ellos, lo cual no tiene ningún sentido, que un comerciante que importa, el sistema de aduanas tiene una parte de la información y el sistema de Hacienda o de tributación tiene otra parte de la información y no puede ser que no se crucen, ¿verdad? Porque si yo importo 1000 artículos y facturo 800 y en el inventario hay 0, se me desaparecieron 200. No al empresario, se le desaparecieron 200 a la autoridad tributaria, ¿verdad? Entonces sí era necesario. Lo que pasa es que en este país vivimos como con una adicción al crédito externo, y el gobierno optó por la opción más cara de todas, un endeudamiento de 156 millones de dólares para hacer algo que se pudo haber hecho por 10 millones de dólares. ¿Por qué? Porque ya existe el software en el mundo y lo aplica, por ejemplo, el gobierno de Estonia, que es el país más digitalizado del mundo, y si no es uno de los más digitalizados. Es un software que está disponible, que se puede adaptar fácilmente a la realidad de los diferentes países y que permite la conexión entre cualquier tipo de plataforma.
y es mucho más barato que lo que está haciendo ahora el Ministerio de Hacienda. De hecho, en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Informática, tienen ese software, lo han tropicalizado para el uso en Costa Rica, pero el gobierno escogió la opción más cara. Y la opción más cara, tengo que decir, lamentablemente, desarrollada con mentalidad de burócrata. Lo que mencionaba anteriormente, el hecho de que antes usted podía, desde su cuenta, o sea, usted como contador, incluso usted como contador o un abogado, le puede manejar las cuentas a una persona o a una empresa, y desde su usuario de contador usted podía pagar mis impuestos. Ahora hay que hacer todo un trámite, toda una complejidad. Pero quienes más pagan los platos rotos son esas personas que tal vez adultos mayores, que no tienen facilidad de manejo tecnológico, que los hijos le ayudaban y que ahora hay que ir a perder horas y horas y horas tratando de ver cómo hacen para, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, yo soy muy crítico de la implementación, además de que está atrasadísimo, muy crítico de cómo se ha implementado y muy crítico de cuánto le costó esto al país. Pero ya que nos embarcaron con ese crédito y ya que estamos en ese proceso, hay que concluirlo. Claro que sí. No nos queda de otra y realmente tratamos de buscar lo bueno en este sistema. Sí hemos encontrado muchas inconsistencias y, por ejemplo, de parte del colegio estuvo en mucha comunicación con el ministerio para que todas las personas que iniciaron con este proceso, bueno, todo el país, tuvieran ese apoyo de parte nuestra, pero sí nos costó. Don Eli, hablemos con don Eli empresario. ¿Qué obstáculos cree usted que enfrentan lo que son las pymes hoy en día? ¿Y qué acciones técnicas podríamos, no sé, mejorar para que se formalice el crecimiento de estas empresas? Porque, bueno, las pymes, usted dice, bueno, yo tuve tres pymes en mi vida, de las 3, 2 murieron y ya sobrevivió la tercera. Entonces la gente ya piensa que para iniciar el emprendimiento y crecer, muchas veces va a perder. Y lamentablemente las estadísticas lo confirman, ¿verdad? Existe lo que se llama el Valle de la Muerte, que es los primeros 5 o 6 años de una pyme, desaparece más del 90%, sí. ¿Verdad? Los obstáculos para la formalización en Costa Rica son enormes, empezando por la seguridad social, que es muy cara, que no distingue entre una empresa grande y una empresa pequeña, ¿verdad? Pero que además tiene un enfoque punitivista. Y entonces puede ser que usted, Rocío, hace 5 años hizo unas asesorías y usted no estaba inscrita y toda la caramada. Y hoy llega a inscribir una pyme y se ponen a investigar y de pronto cuando usted se da cuenta, le salen con una cuenta de 3 millones de colones. Yo creo que la caja debería ser un borrón y cuenta nueva. Porque si usted está llegando a formalizarse, la caja debería decir suave, y Hacienda también deberían decir suave. Aquí puedo ganar una nueva contribuyente que me va a ayudar a mejorar mi recaudación, o puedo decirle de entrada, usted no va a poder crear su empresa porque yo determiné que usted me debe tanto de antes. Tramitar permisos en este país es dificilísimo. Nosotros estamos planteando digitalizar el 100% de los trámites que uno puede hacer ante el gobierno, simplificar muchos de esos trámites, como le decía. ¿Para qué le piden a uno el uso de suelo cuando uno va a pedir un permiso de construcción en una municipalidad? Entonces, es sentarse a revisar todos esos trámites, eliminar la información innecesaria que le piden a uno, y después digitalizar, porque no se trata de digitalizar la maraña, se trata de simplificarla para después poder hacer el trámite digitalmente. Entonces hay una serie de obstáculos a la formalización que tienen que ver con reglas muy complicadas, con impuestos muy elevados y con muy poquita asesoría, por ser generoso, muy poco apoyo que dan las entidades del Estado para que la persona pueda formalizar su pyme. Claro, es un trabajo demasiado fuerte al inicio y yo creo que usted dice,
lo que hace falta y es la capacitación. O sea, vas a empezar con una empresa, voy a normalizarme, voy a inscribir en el Ministerio de Hacienda, voy a ir a la caja y ya no pasé de ahí. Tenemos también el MAKE, que es un ministerio que le ayuda a todas las pymes también, pero que la capacitación yo la tengo después de que me inscribí en el MAKE, y para eso tuve que haber estado inscrito en Hacienda, inscrito en la caja o tener un seguro por medio del INSS para poder ingresar y que me autoricen en el MAKE ya como pyme. Sí. Y después de eso ya empiezo con la capacitación. Una vez que yo ya arranqué con todo, que no sé si incumplí en algo, entonces yo creo que sí es mucho apoyo el que necesitamos a nivel gobierno y agilizar los procesos. O sea, porque usted habló de la caja, habló de las MUNIs, pero tenemos el Ministerio de Salud y otro montón de trámites que hay que realizar. De hecho, dentro de nuestro planteamiento, nosotros tenemos una meta que es que usted pueda inscribir un negocio en 24 horas. Y para esto se requiere que las reglas sean muy claras. Usted pueda entrar a una página web donde le digan estos son todos los requisitos que tiene que cumplir. Y una vez que usted sube esos requisitos al sistema, automáticamente, o sea, se hace una verificación de que haya entregado todo lo que tenía que entregar, y automáticamente le dan a usted ya la autorización para operar. Después le puede caer una inspección. Y si, por ejemplo, usted dijo, cumplo con la ley 7600 y el inspector llega y ve que no hay rampa para discapacitados, ¿cuál es el castigo? Le va a cerrar porque no cumplió, mintió a la hora de inscribirse. Entonces, la responsabilidad recae en el emprendedor de decir, ok, tengo que presentar una declaración jurada y mi palabra vale. Y entonces, si cumplí con los requisitos, el inspector no me va a poder cerrar. Pero yo puedo empezar a facturar desde el primer día. Y no como es hoy, que usted lo describió. Primero hay que ir a Hacienda, después hay que ir a la caja para después poder ir al MAKE. Y todo ese trámite, además, permiso de sanitario, todo ese trámite le puede tomar 6 meses. Y son 6 meses en los que usted está gastando plata, pero no pudiendo vender, sin ingresos. Obtenga el permiso en un día, empiece a vender desde el primer día, pero eso sí, declaración jurada. Si usted mintió en esa declaración jurada, va a tener un castigo. Claro, claro, porque hay que hacer las cosas correctamente y si no, ahí están las consecuencias. Ahora, don Eli, hay reformas necesarias, pero en algunas necesitamos un fortalecimiento de seguridad jurídica. Y esto nos podría generar tal vez un poquito más de confianza, pero no solamente a los costarricenses, a los empresarios, sino también a los inversionistas para que vengan acá al país y obviamente a los contribuyentes. ¿Qué considera usted con respecto a estas reformas? Bueno, son un montón las que hay que hacer, pero le voy a dar un ejemplo específico. Le decía que nosotros estamos haciendo un planteamiento para dejar vigentes únicamente 15 impuestos. Pero en el proyecto de ley, que ya lo tenemos redactado, estamos incorporando por primera vez un capítulo de derechos del contribuyente. Y las obligaciones del contribuyente ya están, las estamos dejando bien claras, pero derechos del contribuyente, porque eso le pone un freno a ese inspector que llega con ganas de joder. Y entonces, incluir eso en la legislación da seguridad jurídica, porque hace que el inversionista diga, suave, yo estoy protegido ante los abusos, potenciales abusos de la administración tributaria. El solo hecho de eliminar todo aquel montón de impuestos da un poquito más de seguridad jurídica, porque ya uno dice, ok, estos son los impuestos, tengo que cumplir, y no me va a salir alguien de pronto, porque cuando nosotros empezamos esa investigación que yo mencionaba, le pedimos a Hacienda la lista de impuestos, le pedimos a Contraloría la lista de impuestos, y cada uno nos dio una lista diferente. No había una sola entidad en el país que supiera cuáles eran todos los impuestos del país. Y entonces, ¿cómo va a saber el contribuyente? Entonces, el solo hecho de simplificar ya empieza a dar seguridad jurídica. Y hoy en día tengo que decir que aunque no es directamente seguridad jurídica, la inseguridad ciudadana empieza a generar inseguridad jurídica. Porque un inversionista extranjero, por ejemplo, que dice, tengo que mandar personal, pero ese personal ya en la calle me lo pueden matar. Entonces tengo que invertir más en su seguridad personal y tengo que fortificar las instalaciones, todo eso. Y asumen que lo que estamos viviendo va para peor. Entonces ya la gente empieza a decir, ¿sabe?
mejor no invierto en el país. Entonces, hoy para recuperar seguridad jurídica también es necesario recuperar la seguridad ciudadana. Sí, claro que sí, es un punto que normalmente no medimos, pero ahora en Costa Rica las cosas se han visto muy afectadas, lo vemos en las noticias a cada momento y tenemos que tener claro que si queremos traer inversionistas tenemos que tener un país seguro. Don Eli, hablemos un poquito de la eficiencia en gastos públicos y el control de recursos del Estado. ¿Qué mecanismos técnicos creería usted que hay que mejorar? Lo primero, lo que le mencioné, usted tiene que amarrar el proceso de presupuestación al proceso de planificación, porque de lo contrario es gastar plata sin saber en qué, cuál es la prioridad, cuál es el objetivo. Segundo, que el cumplimiento de las reglas tiene que ser estricto. A nadie le gusta tener un contralor que le diga está haciendo mal las cosas, ¿verdad? Pero es absolutamente necesario. La Contraloría es necesaria, ¿verdad? Para que le diga a los funcionarios públicos, mire, no lo haga así. Y después, teniendo metas claramente definidas, financiadas en el presupuesto, ¿verdad? Es mucho más fácil darle el seguimiento a cómo se están invirtiendo las cosas. Yo, por ejemplo, digo que en este momento hay que aumentar la inversión en educación. Pero que la única forma que tenemos de poder pedirle al contribuyente permiso para hacer eso es decirles vamos a rendir cuentas. Y para rendir cuentas vamos a crear un sistema de evaluación externo e independiente al MEP, que evalúe no solo el progreso de los estudiantes, sino también el desempeño de los maestros y profesores. Porque de lo contrario, ¿cómo sabemos que estamos invirtiendo bien? Hace 20 años, cuando se hizo la reforma constitucional, creció muchísimo la inversión en educación. ¿Y cuáles son los resultados? Hoy el sistema educativo está peor que antes. No voy a decir que es culpa de la inversión. Es culpa de que la meta se convirtió en gastemos tanto dinero en educación. No fue gastemos el dinero para hacer que el rendimiento de nuestros estudiantes mejore en un 30% en las pruebas PISA. Usted tiene una meta clara, sabe hacia qué invertir. Entonces, para nosotros es un paso fundamental. Claro que sí, yo creo que tenemos que buscar cómo amarrar esta parte del presupuesto. Ahí es donde tenemos que tener claro y como decía usted al inicio, la comunicación para lograr todo esto. Así. Y de la mano una evaluación a la parte educativa sería muy importante porque la educación no solamente afecta al país en general. Voy a hablarle un poquito de la parte contable. Todo esto viene desde los chicos que salen de colegios técnicos, sacando un técnico en contabilidad, decidieron estudiar contaduría y después de eso ser profesionales en esta área. Y si nosotros tenemos malos estudiantes, vamos a tener malos profesionales. El Colegio de Contadores tiene un filtro muy grande en el examen de incorporación. Esto nos ayuda mucho a poder tener a la gente preparada para poder desarrollarlo. Pero sí creo que todo tiene que empezar desde la parte educativa y desde las bases de cada una de estas personas. Y eso que digo yo de amarrar metas y medirlas, no solo en educación, di el ejemplo de educación, pero en todas las áreas. En todas. Perfecto. Don Eli, para ir finalizando, yo quisiera que usted nos brindara un mensaje a todo el gremio contable, contadores privados independientes, contadores privados que trabajan en oficinas contables, contadores privados que también trabajan en empresas gubernamentales. ¿Qué podríamos conversar con los CPIs? ¿Qué les podría decir usted a todos ellos? Que sigan haciendo su trabajo, que sigan, digamos, ayudando al país a tener la conciencia de la necesidad de hacer las cosas correctamente, pero que ese hacer las cosas correctamente no es solo el peso que recae sobre el eventual contribuyente, sino también que recae sobre el Estado costarricense de simplificar las cosas, de facilitar que la gente pueda emprender, de facilitar que la gente pueda cumplir eso, el cumplimiento tributario, etc. Creo que ustedes cumplen un papel fundamental y el colegio en ese sentido es muy proactivo, pero
hay que seguir adelante porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. Claro que sí. Muchísimas gracias, don Eli. Encantados de tenerlo aquí en el CPI, en el escenario político nacional y también en el Colegio de Contadores. Nos encantó haberlo escuchado. Yo creo que esto nos va a servir para poder tener una mejor decisión a nivel nacional. Y ustedes escucharon, contadores, somos una parte esencial de Costa Rica, del país y también de esta profesión. Así que síganos acompañando en estos conversatorios. Muchísimas gracias, don Eli. Muchas gracias, Rocío. Siempre un placer estar acá. A la orden. Hasta luego.